Reanudamos el alegato, señor fiscal. Gracias, señor presidente. Sintetizando de las probanzas recogidas que han sido ya enumeradas, las conclusiones que saco son las siguientes. Respecto a lo que estábamos hablando previo al receso. El memorando 40 nace en la Policía Federal Argentina en el año 1965 por una comunicación entre integrantes de la fuerza y recogía las opiniones de los dos únicos jueces correccionales de menores que había con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires en ese momento. El memorándum 40 contradecía disposiciones legales vigentes, pese a que se invocaban las mismas, y a lo cual le adosaba una redacción bastante ambigua e imprecisa, que en conjunción con los edictos policiales otorgaban un poder discrecional prácticamente absoluto al titular de la dependencia policial sobre la libertad de los menores que se hallaban en la vía pública y alejado por la visión de sus padres, o alejado de sus padres, y que reconocían como único límite el buen criterio del jefe de la dependencia. El memorándum 40 fue aplicado en todas las dependencias de la Policía Federal Argentina y formó parte de los planes de estudios de los oficiales de esa fuerza. El memorándum 40, a 15 años de su vigencia o de su aparición, fue reafirmado en los mismos términos por la orden del día interna no secreta número 27 del año 1980, quedando clara en esas circunstancias ya la intervención directa que ejercía sobre esta modalidad normativa, si quiere llamarse, por parte del jefe de la Policía Federal Argentina en esos momentos. Ya sabemos que estas órdenes internas tienen, como han dicho, el viso precisamente del propio jefe de la policía. El memorándum 40 mantuvo su vigencia durante la década siguiente, hasta el momento en que se toma estado público en función de los sucesos acaecidos en la presente causa y con el deceso de Walter Bulacio, que acaece precisamente en el marco o en función de, o como correlato de una detención junto con otras personas, y que llevó a la Cámara de Crimen a recordar las vigencias de las disposiciones legales pertinentes y dejar sin efecto la aplicación del memorándum 40 en las dependencias policiales. El memo 40, a su vez, más allá de la postura que se adoptara respecto al mismo, eran conocidos por las autoridades de la justicia de menores en lo correccional y no se tomó ninguna medida en función de requerir hacerla cesar o denunciar su existencia y aplicación. Debo señalar al respecto en este punto, que me parece importante señalarlo, cuando hablé antes de si era secreta o no era secreta y de dónde se tenía conocimiento. Yo fui secretario de menores de sentencia, con lo cual, encima de la Secretaría Actuaria, como ya dije antes, las tutelares son las que manejaban el tema de la libertad o no de las personas. Pero el tema es que cuando llegaban a esa etapa, luego de pasar por los juzgados de instrucción, teníamos víctimas o victimarios en situación de las tutelares, en función del secretario tutelar. Es decir, no había un marco de aplicación en lo contravencional o otro tipo de detención que permitía la intervención de estos juzgados de sentencia. Juzgado de sentencia que hoy es juzgado general número 1. Antes era el juzgado M. Y digo esto porque el doctor Petillani, que también en su momento
o tuvo aún cuestionamiento en cuanto mencionaba o denunció, luego de la presentación que hiciera el doctor Niño, la existencia de este memorándum 40, entiendo que posiblemente quizás no tuviera conocimiento. Él estaba en un juzgado de instrucción, precisamente en la órbita criminal que teníamos los juzgados de sentencia, es cierto, en la primera etapa, pero esto, por lo que pude ver, se reducía al ámbito de correccional y de menores en cuanto al número 40. Me parece que debe tenerse en cuenta estas circunstancias que he venido apuntando. Esta no es una historia de hombres buenos o hombres malos, son hombres que han actuado conforme a la época y que, en definitiva, lo que queda es desentrañar si, a pesar de estas circunstancias, han cometido o no alguna acción que merezca ser sancionada penalmente. Por eso mencioné estos distintos momentos que van ocurriendo en la vida de las personas anteriormente. Evidentemente no éramos los mismos en 1983, cuando comienza un proceso democrático, en 1991 cuando acaecen los hechos, en 1994 posterior a la reforma constitucional, en el año 2003 luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia y ahora en el 2013 con el juzgamiento en el caso de Bulacio. Yo puedo citar algunas cuestiones de índole personal que me han ocurrido. Por ejemplo, la tan cuestionada Ley 10.903 se aplicaba y no había mayores cuestionamientos. Los cuestionamientos fueron apareciendo con precisamente la reforma constitucional mediante y una visión distinta, el conocimiento pleno de otras circunstancias que permitía quizás abrir un poquito más la cabeza y ver cosas que no se podían llegar a ver. Yo me recuerdo de la ley de 1903, hoy es inimaginable pensar un juez que tuviera el poder que tenía, juez de menores, sobre la vida, sobre la libertad de un chico, por encima de los padres, porque podía, si quería, por una decisión, tanto alojarlo en un instituto, retirarlo de la casa, hacer cesar la patria potestad, asumirla al Estado, hasta los 21 años, podía dejarlo encerrado el tiempo que crea pertinente. Y lo que parecía, fíjense ustedes hasta terminológicamente, se hablaba de dispóngase provisoriamente del menor o dispóngase definitivamente. Yo en ese momento no lo miraba con un espíritu crítico, pero si lo miro hoy diría, hoy dispongo de una cosa, no dispongo de una persona. Y esto lo hacían muy buenos jueces, muy buenas personas. Pero evidentemente no se alcanzaba a ver lo que quizás pueda verse ahora. Es muy probable que estos buenos jueces hoy no estarían de acuerdo con estas disposiciones. Fíjense ustedes también que en materia de la materia penal, por ejemplo, los menores, más allá de lo que decía la ley de 1903, por eso decía que la casuística en el caso de menores en penal era mucho más amplia. ¿Cuál era la premisa que había? Era que un menor, autor o víctima del delito, por esa sola razón, ya tenía que estar dispuesto. Y no se discutía esto. Es más, nos extrañamos si llegaba a pasar que no estaba dispuesto el menor. Pero la disposición era por el abandono moral o material. Lo que pasa es que se hacía presuponer que siendo autor o víctima del delito había un abandono o un peligro moral y material, que quizás no ocurría en los hechos.
y sin embargo se disponía. Posteriormente, con el tiempo, vi que fue cambiando la situación de menores, y ahora es al revés, prácticamente no se dispone de nadie, o no se toma mayor intervención. Antes de la ley 26.061, ya se había producido algún cambio en el tema de la justicia de menores, que inclusive no la alcanzaba a entender yo. Después uno se va enterando y va leyendo un poquito más y se va enterando cómo son las cosas. Inclusive la ley 22.278, que había reemplazado el 14.394, que fue utilizada durante muchos años, fue motivo de un planteo de inconstitucionalidad, creo que a través del doctor Méndez, creo, ha hecho un planteo de inconstitucionalidad que llegó a la Cámara de Casación, que lo concedió, y que después la Cámara, la Corte fue quien, si bien atendía que era razonable una parte del cuestionamiento que realizaba la 2278 en cuanto al tema de detenciones, si bien era cuestionable constitucionalmente, la solución que se daba podía ser peor que dejándola como estaba la ley, porque no había la posibilidad de disponer o lugares de alojamiento para menores como estaban previstos conforme a estándares internacionales. Y la propia Corte ahí toma una decisión política, evidentemente, que toma la Corte. No se puede avanzar más en el tema por el momento. Me pasó lo mismo con la instauración del juicio oral. Yo me pongo a observar lo que es hoy por hoy la justicia del sistema oral y la verdad, yo estuve en un juzgado de sentencia. Juzgado de sentencia, los secretarios de sentencia hacemos sentencia, nos dedicamos a hacer sentencia. Y la hacíamos con lo que eran las pruebas de la instrucción. Yo me estoy dando cuenta, en función ahora en el juicio oral, la cantidad de causas en las cuales se habrá dictado condenas que en un sistema oralizado como el de ahora no hubieran llegado, porque lo vemos diariamente en la experiencia, lo que es interrogar testigos, personal policial en las audiencias. Sin embargo, el paquete venía de una forma tal, cerrado, que era muy difícil, porque inclusive no había tanta participación de las partes, era muy difícil que se abriera la causa a prueba por pedido del fiscal o la defensa, algunos casos muy importantes, por los casos más chicos pasaban, y con la prueba de la instrucción se te cerraba la causa. Yo no sé cuántas sentencias habremos dictado en la misma, creo que hemos tratado de ser los más justos posibles, pero no sé cuántas se han hecho así. Y ahora vemos un sistema que está por la mitad, porque la oralidad que tenemos que nos permite ver esto, en la instrucción también hubo una posibilidad de cambio, pero evidentemente el ser humano es bastante reactivo a hacer los cambios que tiene que hacer. Entonces lo que hizo la instrucción, que era para hacer una cosa más ágil, se acomodaron los actores, porque no, acá tuvimos que acomodarnos el juicio oral porque no nos quedaba otra. Y en la parte de instrucción se fueron acomodando, y la instrucción de hoy es la misma instrucción del sistema inquisitivo viejo. Entonces tenemos causas que tramitan mucho tiempo en la instrucción, un montón de papeles que no tienen ningún sentido. Esta misma causa, ¿cuántos papeles tiene esta causa? ¿Cuántos cuerpos tiene? Cuando debo coincidir con la querella, la cuestión de esta causa estaba a lo sumo en los primeros 3 cuerpos, 2 cuerpos. Ahí se resolvía el tema de esta causa. Pero estas son cosas que no van, que son cambios que deben realizarse. Y me ha pasado también con el juicio por jurados, en cual soy bastante receloso de los mismos, pero que últimamente he empezado a cambiar algunas posiciones. Bueno, por eso, ¿a qué viene a cuento esto? Es que yo creo que para poder juzgar la situación de Expósito adecuadamente, debemos ubicarnos en la época de los hechos y en base a las normas vigentes
en ese momento. Y es más, vamos a plantearlo desde la hipótesis más favorable al imputado, la hipótesis que viene sosteniendo la defensa. Esto es, si el comisario Espósito pudo no tener conciencia plena de la ilegalidad que significaba la aplicación del Memo 40. Creo yo que analizar este tópico desde la perspectiva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2003 puede resultar erróneo. Convengamos que ya habían pasado 9 años de la reforma constitucional e inclusive la reforma constitucional le había otorgado jerarquía constitucional a diversos tratados sobre derechos humanos, que es básicamente, más allá de otras cuestiones, el basamento de la sentencia de la Corte Interamericana. Porque uno se pregunta que si quienes debían controlar la constitucionalidad de los procedimientos policiales y las actuaciones de sus integrantes nada cuestionaban respecto a la aplicación del Memo 40, ni lo denunciaban, pese a tener conocimiento de su existencia, además que él mismo formaba parte de los planes de estudio de la Policía Federal Argentina, que fue avalada, sostenida y propugnada por los distintos titulares de la fuerza que estuvieron durante todo ese espacio de 26 años, a lo que se agrega que ninguno de los órganos políticos de los cuales dependía la Policía Federal Argentina hizo nada para modificar tal situación, ya sea porque compartiera el espíritu de esa normativa, o por desidia, o por ignorancia total de los bienes en juego. Me parece claro que ponernos a exigirle al funcionario policial, aunque tuviera el rango de jefe de la dependencia, que adoptara un temperamento distinto, no resulta procedente. Ahora bien, sin embargo, pese a la similitud argumental, en el caso no voy a compartir la decisión que tomó la Sala Sexta de la Cámara del Crimen y que en otras condiciones nos permitiría estar hablando de un error de prohibición que no llegaría al dictado de un pronunciamiento absolutorio. Porque a mi juicio, advierto, este no es el caso que se nos presenta. En primer lugar, me parece importante, quizás lo más importante, para analizar y juzgar la conducta de Espósito respecto a la privación de la libertad de Walter Bulacio, que el análisis debe realizarse sin desentender el contexto en que ocurre. Si uno lo tomara como un hecho aislado, la detención de Bulacio, podría llegar a una conclusión errónea cuando debe analizarse precisamente en un contexto mucho más amplio. Y yo le sugiero a los señores jueces que tengan en cuenta precisamente
el marco de las detenciones ocurridas esa noche. No me voy a dedicar al día 20, sino al día 19, en la noche del 19. No porque sean objeto de imputación, no podemos imputarlo a Espósito, pero sí como reconstrucción histórica de los hechos para ver este contexto tan particular donde ocurrió la detención de Bulacio. Esto es válido en la medida que no es un motivo de imputación, sino reconstruir hechos, verdades, circunstancias, para darle el contexto a la detención que estoy mencionando. He separado algunas cuestiones. Por ejemplo, existieron las detenciones ocurridas en el bar Heraldo Yes, donde a mi juicio fueron bastante reveladoras de la conducta o el ánimo que abrigaba la conducta de Espósito en esa ocasión. Y lo digo directamente porque precisamente quien protagonizó estas detenciones, quien llevó adelante el procedimiento fue el propio Espósito. De los presentes en ese lugar que declararon testimonialmente, en apretada síntesis se puede reconstruir lo siguiente: que alrededor de las 21 horas de ese día 19 de abril, personal policial, comandado por el comisario Espósito, cerró las puertas del lugar, no dejando salir a nadie, y diciendo que aquellos que estaban tomando cerveza debían exhibir los documentos y en algunos casos también las entradas para el ingreso al recital. No obstante, pese que algunos contaban con documentos y sin que existieran motivos o no se brindaran los motivos cuando fueran requeridos al personal policial, muchos de ellos fueron trasladados por distintos medios a la comisaría 35, la dependencia que estaba a cargo del comisario Espósito. Allí procedieron a determinar luego de un tiempo quién tenía entradas y quién no, y aquellos que tenían entradas, algunos eran dejados irse del lugar en distintos momentos. En tal sentido se manifestaron Osvaldo Gabriel Bisi, Enzo Noel Ferraris, Alfredo Alberto Fernández, Juan Carlos Mangano, Víctor Daniel Salazar, Ángel Santo Ocampos, Ricardo Oscar Marislata, Néstor Alejandro Capela, Sebastián Rodrigo Silva Dervil, Diego Hernán Ia Ciola, Adrián Álvarez, Juan Manuel Gallegos, Sergio Nicolás Furfaro, Roberto Alfredo Cuatromano, Mario Bruno Nardini, Pablo Daniel Vallejo, Oscar Alfredo Aquino, Gustavo Andrés González y Javier Enrique Giancaso. Todos ellos, sus dichos fueron incorporados por lectura y explican, más allá de las distintas posturas o las distintas ubicaciones que tenían ese día, sucintamente esta situación que he descrito precedentemente. Debo hacer notar que conforme los registros de la comisaría 35, que se han puesto en conocimiento cuando fueron requeridos, se pretendió justificar estos ingresos con la finalidad de identificar, según surge en la información recogida, recurriendo para eso precisamente a la normativa vigente en esa oportunidad.
Pero lo cierto es que no se da cuenta o no existían hechos concretos que justificaran esa detención de estas personas en la forma que se realizó. Ni tampoco hay constancia de que se hayan hablado actuaciones vinculadas con el propósito de identificar que se había consignado en el libro de registro. Entiendo, como ya lo mencioné, que el texto anterior de la ley 23, anterior a la ley 23.950, daba amplias facultades a la Policía Federal para detener con fines de identificación. Pero siempre, esto es necesario, cuando hay un marco de un Estado de Derecho que pretende ser un Estado de Derecho, debe haber motivos, razones que justifiquen la detención con el propósito de identificar, porque es lo único que avala la decisión de la policía de detener a una persona en esas circunstancias. Y lo estoy diciendo con el texto anterior, que era mucho más amplio todavía en cuanto a esta posibilidad. Pero la única forma que entiendo yo que podía haberse detenido para identificar sin que hubiera motivo es bajo un gobierno de facto, una autoridad distinta a un gobierno constitucional. Y en el año 1991 estábamos en un gobierno constitucional, un gobierno democrático. Por lo tanto, para proceder a la detención, aunque fuera con fin identificatorio, aunque fuera con las circunstancias apuntadas, debía haber motivos para llevarlo a la identificación. No se podía andar por cualquier lado deteniendo a la gente para identificar de acuerdo al gusto o conveniencia que le tocara al policía de turno. Además, es bueno marcar que salvo Mariano Bruno Nardini y Oscar Alfredo Aquino, todos los demás eran mayores de 18 años de edad, razón por la cual ni siquiera respecto de ellos podía aplicarse, no hablemos del memo 40, pero ni siquiera la ley 10.903. Es más, los nombrados Nardini y Aquino aparecieron detenidos con los mayores, pese a que de acuerdo a las declaraciones que ellos brindaron en fojas 920 y 946, contaban con 17 años de edad. Y estos fueron dejados en libertad esa misma noche. No fueron ninguno de los padres a buscarlos y a las 23:30 horas fueron dejados en libertad junto con otras personas. Puede ser, como ha ocurrido con otros casos, que los nombrados Nardini y Aquino hayan dicho a la autoridad que tenían 18, 19 años y no 17. Pero en tal caso, si el fundamento de la detención de los menores era para protegerlos, evidentemente la policía debió haber extremado los recaudos para establecer si no eran menores que requirieran protección. Sin embargo, eso no ocurrió. Y también, en el episodio del Heraldo Yes, es oportuno mencionar los dichos de José María Iñigo, el propietario del local, que cuando fue llamado a declarar, y sus dichos fueron incorporados por lectura, mencionó que en el local no se había producido ningún incidente que justificara la intervención policial como la que se produjo, que se apersonó personal policial pidiendo documentos y que luego se llevó a la gente detenida. Y acá recuerdo una referencia que hizo el subcomisario Muñoz, que el subcomisario Muñoz se cuidó de llegar tarde cuando ya las detenciones se habían producido y Expósito había dado las órdenes. Cuando se le preguntó cuáles eran los motivos de la detención, dijo que eso eran decisiones que había tomado Expósito, pero él pensaba que como ya
habían pasado situaciones en un recital anterior con un problema con la venta del alcohol, habían tomado la decisión de detenerlos para que la gente no se alcoholizara. Es decir, la medida preventiva para que la gente no se alcoholice no era directamente tomar una actitud de no dejar vender alcohol, sino detener a las personas. Y existieron otras detenciones esa noche que resultaron o no tienen justificación. La señalo para demostrar el marco de esas el marco en que se producen las detenciones de las personas esa noche, donde la verdad, la conducta o la edad no se tenía muy en cuenta. Aunque ya voy a volver sobre este punto más adelante. Por ejemplo, Jorge Martínez, 15 años de edad, mencionó que intentaba comprar entradas, que un policía lo toma del cabello y lo golpea, y lo llevan hasta un patrullero a la comisaría 35. ¿Cuál es la conducta que había desarrollado para justificar su detención? Según el informe de Foja 170-171, ingresó por 10.903. Nicolás César, 15 años de edad, él dice que él y 4 más habían concurrido al estadio y alrededor de las 1:23 horas del día siguiente, del 20, al querer reingresar, se le impide a una persona y al margen de no dejarlo entrar, 2 policías lo llevan detenidos a él y a Gustavo Carretino. De acuerdo a esa nómina de Foga 170-171, César ingresó en función de la ley 10.903. Sin embargo, Carretino no aparece detenido en la oportunidad. Nazareno Camelio, 17 años de edad, dice que se encontraba apoyado en unas vallas esperando a su hermano y un policía le dice que se corra, agregándole: ¿no te querés correr? Vamos. Y entonces lo agarra y lo lleva a un colectivo. Según la ley, según la nómina que mencioné de Foja 171, también ingresa por la ley 10.903. Un caso curioso de este menor es lo que tiene que ver con el hermano. El hermano, Nicolás Camelio, él lo esperaba a Nazareno, a lo que un policía le pregunta qué estaba haciendo. Le contesta que lo que estaba haciendo, esperando al hermano, y que tenía entrada. Le dice que se ubique en la puerta, a lo cual le agrega el menor que él estaba esperando a su hermano, y de la mejor forma el policía le dice: si no quiere que lo lleven, que era mejor que le hiciera caso. Entonces lo obedeció. La particularidad que tiene este Nicolás Camelio, que tenía 14 años de edad, era menor que el hermano. Sin embargo, no estaba con los padres, estaba solo y no fue llevado por el personal policial. Raúl Francisco Díez Míguez, esto es 15 años de edad, y el relato es llamativo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Él dice que fue con un primo a comprar entradas para el día siguiente
y que 3 cuadras antes de llegar es detenido por un móvil policial, que les pide los documentos. Entonces le exhiben los documentos a la policía, que le estaba pidiendo, y cuando se estaban por retirar, aparece un superior y les dice: a esos 2 me los llevás. Pero lo más curioso de este caso es cómo se resuelve el traslado de estas 2 personas. Porque sucede que en el móvil policial ya había detenido uno, pero él se quería llevar a los 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la policía? El que estaba detenido en el móvil policial lo dejan ir y meten estos 2 que el superior le había dicho que lo llevara. Por supuesto, el ingreso es por la ley 10.903. Gabriel Vidal y Leonardo Gabriel Serra, 17 años los 2, señala que fueron a adquirir entradas, que se encontraban frente a la puerta principal, que la policía le indica que ascendieran a la vereda, que había tanta gente que evidentemente caían nuevamente en la calle, que le piden documentos, que como no lo poseían, son llevados en un colectivo, a un colectivo y de allí a la comisaría 35. Ingreso, ley 10.903. Sergio Adrián Rúa, 22 años. Menciona que él tenía entrada, que había querido ingresar o estaba en esos menesteres, pero se produjo la aglomeración con gente que quería entrar sin entradas. Arriba el grupo de infantería y detuvo a todos, tuvieran o no tuvieran entradas. Es más, no solamente tenía entradas, sino que también tenía documentos, pero igual fue forzado a subir al colectivo y de ahí conducido a la comisaría 35, donde salió recién el día siguiente en horas del mediodía. Según la nómina de 170 a 171, ingresó por ebriedad segunda. Vanessa Edith Santillán, 17 años. Señala que fue con su novio, Gustavo Alejandro Valdés, con la idea de escuchar desde el exterior la música del recital. Que un policía se acerca y le dice que se retiren del lugar, que lo hacen juntándose con otras 2 chicas más que van para el lugar de las canchas de tenis, que al rato aparece un patrullero y que a estas 2 chicas que estaban con ellos las dejan ir, pero a ellos 2, o sea, a ella y al novio, que tenía documentos, los detiene y los traslada a la comisaría 35. Y que finalmente a las 2:30 horas, luego de firmar, ella y su novio son liberados. En la nómina de fuga 170, 171, no aparece ni ella ni su novio como detenidos. Es decir, estuvieron en un limbo, pero lo cierto estaba en la comisaría 35. Hugo Alberto Peralta, 35 años, dice que se encontraba esperando unos amigos hasta las 23 horas, pero no llegaban, se retiró, apareció un patrullero y lo lleva detenido, que fue alojado en la comisaría 35, que alrededor de las 8 horas se acercó un comisario diciendo que se iban a ir de a 2 y que él le tocó salir a la hora aproximadamente. Según la nómina de fuga 170-71, ingresó por ebriedad primero. Juan Carlos Alonso señala que había ido con un amigo sin entradas,
que deciden irse alrededor de las 21 horas y un policía lo detiene, que le solicita los documentos, tanto suyos como de la moto, que se acerca una persona civil preguntando por qué lo detenían, respondiéndole al policía que era porque no tenían documentos, lo cual provocó su reacción, diciendo que era una mentira, pero se quedó en el lugar. Que después se retiró el policía, razón por la cual aprovechó para irse, pero es detenido y llevado a la comisaría 35. Salió en libertad el día siguiente, a las 17 horas, según la nómina de fuga 170-131, ingresó para identificar. Después hay otras detenciones más, ubicadas como ebriedad primera o ebriedad segunda, de Darío Impellici, Hugo Blanco y González. Hay la detención de Gustavo Adrián Pérez, 17 años. Él mismo señala que había ingresado, pero que había tomado mucho, que estaba con unos amigos, que fue llevado por la policía, que le dicen que estuvo en un hospital pero no recuerda y apareció después detenido en la comisaría. Eso sí se acuerda. Y que la tarde fue su madre a retirarlo. Bueno, esta persona no aparece en la nómina de detenidos de fuga 170-171. En el marco de esto está también la detención de Bulacio. Ahora, salvo las detenciones ocurridas en el Heraldo Yes, que ya hemos referido, en todas las demás que he referido, inclusive la que sufrió el propio Bulacio, no existe una versión oficial que indique las circunstancias y el motivo por el cual se produce la detención. Todo el personal policial que declaró en la causa y cuyos dichos fueron incorporados por lectura, amén de cuidarse en precisar que tenían, o no tenían, mejor dicho, la orden de detener en forma indiscriminada, señalan que ellos no detuvieron a nadie y mientras algunos admiten que vieron que otros detenían a algunos, otros directamente dijeron que no vieron ni ellos ni vieron a otro que detuvieran a alguien. Ninguno de ellos puede dar motivo de las detenciones. Entonces, o los detenidos fueron solos al colectivo y ahí conducido a la comisaría 35, o evidentemente existió una fuerza parapolicial que vestía los uniformes de la Policía Federal y produjo las detenciones. Porque de todo el personal policial que declaró vinculado con este procedimiento, con lo que pasó esa noche, ninguno de ellos hizo detenciones. Descartado por cuestiones obvias, Bulacio, en lo que hace a las razones de su detención, la situación de Bulacio la tenemos a partir de quienes habrían estado con él en el momento de producirse esa detención, que también los habría comprendido a ellos. Y es que en definitiva es la que usa la acusación para reconstruir el objeto procesal o tratar de narrar el hecho acaecido. Yo no dudo de la versión dada por estas personas, uno es un amigo de Bulacio, y entiendo que pueden llegar a aceptarse, pero me permito señalar algunas cuestiones que no dejan de llamarme la atención. Por lo menos
desde el punto de vista de un tercero que debe examinar los hechos como les son comentados por los testigos. La base de los hechos que habrían detenido, los hechos en los que se produjo la detención de Bulacio parten de Eric Fernando Turiansky. En la fuga 589 da la base que permite establecer la versión de los hechos en que presuntamente fue detenido Bulacio. Él señala a esas fojas que con Carla Petersen y otra mujer más ingresaron al club trepando por un techo y en las canchas de hockey se sientan sumándose Bulacio y Casquet, que deciden ingresar por unas vallas que eran alrededor de las 22 horas y son detenidos por un policía que los lleva a un colectivo. Básicamente esto se traslada a la reconstrucción que hicieron en la acusación la doctora Cuñarro. Sucede que, previo a Turiansky, el primero que declaró fue Jorge Casquet, amigo de Bulacio, que lo acompañaba cuando habría sido detenido, y empezó narrando una situación distinta. Por ejemplo, a Fojas 17 mencionó que la policía los detuvo, les pidió documentos y como no tenía, se los llevaron detenidos a la 35, perdón. Casquet nuevamente vuelve a declarar a Fojas 173 y entonces ratifica su declaración vertida ante la prevención, agrega, eso sí como dato nuevo, que antes de ser llevado a la comisaría 35, estando en el colectivo, se acerca a su hermana Zulma, reclamando por la libertad de ellos, y es ocasión en la que puede hablar con Zulma y comentarle la situación. La posterior declaración de Casquet ocurre a Fojas 886, donde aquí se señala que, tomando conocimiento de la declaración de Turiansky, admite que él estaba dentro del club con Bulacio, que Turiansky había llegado con 2 chicas y que decidieron ingresar, pero la policía los detuvo. Acá debo señalar que me llama la atención los dichos de Zulma Cristina Casquet, de Fojas 296, la hermana de Jorge Casquet. Porque más allá de que en la última versión de su hermano él termina por alinearse con la versión que da Turiansky, hay algo que me llama particularmente la atención. Ella dice que ella estaba con entrada para ingresar al recital, que su hermano y Bulacio no tenían entradas, por lo cual fueron a buscar para la reventa, que en un momento dado los ve ya dentro de un colectivo y que se acerca para hablar con el hermano, quien le dice que había sido detenido junto con Bulacio en un kiosco. Es decir, la versión que le da Casquet a la hermana en el momento en que se produce, antes del ingreso a la comisaría 35, no es que habían sido detenidos cuando intentaban ingresar por la parte de atrás o por algún lugar no admitido para el ingreso y sin entradas. Se parece más a la primera versión que da Casquet, donde dice que los detienen en otras circunstancias, por lo menos le dicen en un kiosco. El tema es por qué le va a decir a la hermana algo distinto
a lo ocurrido en realidad. Si hubiera sido, pregunto, ¿no?, que lo habían detenido con el intento de ingresar sin pagar entradas, ¿por qué no se hizo a la hermana? Sin embargo, la hermana no le dijo eso. Karin Petersen, dice que Fojas 378, que ella estaba con Eric Turiansky y su amiga Rosalba Pacheco y observan gente trepando por una reja, que deciden hacer lo mismo, y en las canchas de fútbol un policía los para y le dice: ustedes directo al colectivo, que los condujo solicitándole también sus documentos. Posteriormente, la misma Petersen, a Fojas 1154, ahora también anoticiada de los dichos de Turiansky, parece que Turiansky tenía gran poder de convencimiento, corrobora la versión de Turiansky y dijo que no había mencionado en su declaración a Bulazo y a Casquet porque no los conocía. Rosalba Carmen Pacheco dice que estaban con Karen Petersen y Eric Turiansky, ingresaron trepando una reja y en la cancha de tenis se le acercan dos policías preguntando si eran socios, que contestaron negativamente, les pidieron los documentos y los llevaron detenido a un colectivo. Ninguna referencia Pacheco hace respecto a Bulazo y a Casquet, se ve que no fue noticiado lo dicho de Turiansky, pero además no está claro si era un policía, dos policías los que intervinieron, si fue en la cancha de tenis, en la cancha de fútbol o en la cancha de hockey, donde se produce la detención. Convengamos que tiene algunas diferencias este relato. Y convengamos también que para saber este punto, inclusive la información oficial tampoco sirve, porque como ya dije, la información que luce a Fojas 170, 171, solo menciona que el ingreso es por ley 10.903, sin otras precisiones. Y esto me parece importante señalarlo, porque aquí ya no juega la cuestión de la época de los hechos, ni el Memo 40, ni la ley 10.903, ni los edictos policiales. Para poder establecer la legalidad o la ilegalidad de una detención policial, es necesario, en cualquier circunstancia y en cualquier época, que estén precisados los motivos de la detención. Después podremos determinar si los motivos son valederos o no son valederos, pero cuando no hay información oficial de los motivos, ni siquiera podemos entrar a discutir si son valederos o no valederos, porque no tenemos motivos. Puede ser que en algún momento de esos 100 años, o menos acá, 22 años, o sea, se hubieran permitido unos motivos que después no se presentaron, no existieron como motivos que justificaran la detención. Eso es admisible. Lo que no pueden ausentarse son los motivos, tiene que haber motivo de la detención. En cualquier situación de un Estado de Derecho tiene que haber los motivos de la detención. Y acá no hay, desde el punto de vista oficial, las razones que motivaron la detención de Bulacio. Esto, que por sí solo tiene un peso importante, lleva a plantear dos interrogantes, me parece a mí,
en función de la hipótesis en la cual estamos trabajando, que ya la mencioné cuando comencé esta parte del alegato. Primero, ¿cuándo se aplicaba Memorándum 40? Segundo, ¿se ajustaba al Memorándum 40 la situación de Walter Bulacio? En primer lugar, en el primer interrogante, ¿cuándo se aplicaba el Memo 40? Evidentemente debemos acudir a la mera lectura del texto, que parte ya la he hecho y ustedes ya la deben considerar. De la mera lectura del texto surge lo siguiente. En primer lugar, que el memo únicamente estaba relacionado con procedimientos o actuaciones policiales concerniente a la competencia de esos jueces correccionales de menores, quedando exceptuado cualquier otra circunstancia. Eso está claro, porque los comentarios que se habían realizado tenían que ver con procedimientos de actuaciones policiales concerniente a la competencia de esos jueces correccionales. Respecto de ellos correspondía o podía aplicarse el Memo 40. Su aplicación dependía del atinado criterio del jefe de la dependencia en cada caso. En cada caso. No conciliándose, por lo tanto, desde el punto de vista del texto, una aplicación genérica, masiva, donde se atendía meramente a un estado de, o mejor dicho, teniendo en cuenta únicamente la edad del sujeto. Es decir, menor de 18, le aplico el mismo 40, y no es así. En cada caso debía examinarse si correspondía. Y además el texto remarca el carácter excepcional y de examen riguroso que implicaba la aplicación del Memorándum 40. A tal punto que señala que esta práctica únicamente podía ser decidida y llevada a cabo directamente, únicamente por el titular de la dependencia. ¿Porque lo quería hacer así? No, para que no se desnaturalizara. Es decir, ponía el Memo 40 en la cabeza del responsable de la dependencia policial, evitar que esa facultad, esa atribución que se le daba, pudiera ser utilizada para fines distintos para aquellos para los cuales fuera pergeñada. La visión, esto es el texto, no llamar legal es demasiado, pero es el texto que está en este Memo 40. Estos son los puntos más remarcables. Pero todo esto a su vez tiene una visión de cómo se interpretaba el Memorándum 40. Y hay de los actores en juego una visión de la policía, una visión de los integrantes del Poder Judicial. La visión de la policía tiene una particularidad también, que se divide en función de lo siguiente: la que brindan el personal policial a secas y la que brinda el personal policial que pudiera haberse visto involucrado en la causa, porque tuvo participación, porque estuvo sospechado, porque fueron indagados, porque formaban parte de la comisaría 35 en el momento de los hechos. Por ejemplo, dos de los que estuvieron vinculados con estos acontecimientos son el comisario inspector Ricardo Liceri y el comisario mayor retirado Alberto César Muñoz. El comisario inspector retirado Ricardo Liceri dice que se aplicaba el memo únicamente el titular
en caso de edictos y decidía que los menores fueran entregados a sus padres sin necesidad del expediente contravencional y sin noticia al juez. Y agregó en parte de su relato que creía él que no había limitación a esa facultad. Aquí olvidémonos de la Constitución Nacional, olvidémonos de las leyes propiamente dichas, olvidémonos de las disposiciones reglamentarias que regulaban la actividad. El Memo 40 estaba por encima de todo. Se aplicaba aun cuando hubiera la infracción a un edicto. Y además, el comisario podía hacer lo que se le antojaba sin comunicar y sin dar intervención al tribunal competente. El comisario mayor Muñoz, abogado también, es difícil calificar un poco, si es que se puede calificar esta declaración, pero habló de los distintos mecanismos que había para operar sobre los menores. Yo lo tengo registrado así por lo menos. Entonces, sin contravención o delito que justificaba la intervención, se acudía, si no, a edictos de vagancia o en la normativa de menores alejados de la vista de los padres, con perjuicio para su salud física o moral. Entonces, señalaba concretamente cuál eran las pautas en cual podía utilizarse el edicto, por un lado, o el Memo 40 para entregar a los padres. Y agregaba también que era una tácita autorización, que se conocía en el Poder Judicial, que se le enseñaba que no necesitaba la notificación al juez, que no había tiempo para la entrega, pero que debía ser lo más rápido posible. Muy singular también la versión de Muñoz. Evidentemente menciona el Memo 40, las facultades que otorgaba, pero que estas eran siempre en función de la protección del menor. En estas dos versiones, prácticamente hay un poder o una competencia total del jefe de la dependencia, en este caso Expósito, de acuerdo a la versión de Lisiere y Muñoz. La versión que dan otras personas vinculadas al accionar policial es distinta. Por ejemplo, el comisario general retirado Oscar Capozzo mencionó, a diferencia de lo que le dijeran Lisieri, que el Memo 40 era para aquellos menores que no estaban incursos en un edicto policial. Por ejemplo, el caso típico de un chico que se había hecho la rabona y antes que estuviera en la calle era llevado a la seccional, a la dependencia, y se requería la presencia de los padres. Capozzo mencionaba que no se aplicaba a chicos desamparados esto. Por eso citaba el caso de la rabona. El comisario retirado Alberto Civali mencionó que por delito o contravención, en el caso de menores, se hacían actuaciones con intervención del juez y la entrega siempre era consultada. Que el Memo 40 eran para menores desamparados. Parece que Capozzo y Civali no estaban muy de acuerdo en cómo se aplicaba. Y que la ley 10.903, que de alguna forma podía justificar la actuación, hablaba de estado de vulnerabilidad, agregó que la calle no era para menores y que se evitaba una contravención dándole intervención a la familia. En general, el comisario general retirado Silvio Latancio mencionó que el Memorándum 40 guardaba relación con una de las funciones asignadas por la Ley Orgánica a la Policía Federal, donde hablaba de la actividad para la protección de los menores y que tenía que ver con la práctica contravencional.
se utilizaba para hacer el trámite rápido de devolución a los menores, que se encontraba en una situación de peligro físico o moral, que dando criterio del comisario labraron no actuaciones. Y citó un ejemplo, o como ejemplo citó cuando un menor se encontraba en un lugar donde se vendían bebidas alcohólicas, entonces lo prudente era retirarlo del lugar para que fueran sus padres después a retirarlo. Por supuesto, dice que si no aparecían los padres, se daba intervención al juez. El comisario general retirado, José Luis Pácero, también en su declaración dio una versión, su punto de vista respecto al Memo 40, una versión donde se cuidó bastante Pácero en sus manifestaciones, pero yo observé alguna dualidad en su declaración. Por ejemplo, mencionó en forma genérica que el Memo 40 se usaba para determinados casos de menores. Si no se evidenciaban abandono o peligro físico o moral o no hubiera conflicto, se evitaban las actuaciones entregándole a los padres. Y citó como caso el caso de los menores de 15 años extraviados. Un policía lo encuentra en la calle, está extraviado, lo lleva hasta la dependencia, hasta tanto aparezcan los padres. Sin embargo, esta aplicación genérica, que daba un fundamento bastante lógico y de protección de los menores, Pácero, cuando es consultado sobre el caso concreto de lo ocurrido respecto de Bulacio, o la noche de las detenciones en la que estuvo Bulacio, él señaló que según le habían informado después de ocurridos los hechos, la detención de los menores se debió a que estaba colmada la capacidad del estadio y que por esa razón, al no poder ingresar los menores, hacían bullicio, gritaban, provocando la molestia de los vecinos que habían llamado por estas molestias y que, como no acataban las disposiciones de los policías de retirarse del lugar, procedieron a ser detenidos los menores. En realidad, este motivo, en el caso de los menores, yo no veo cuál es la protección que había, pero además, esta razón precisamente no es referida en ninguna parte del expediente. Ni siquiera surge de la información que está agregada como vinculada con estos hechos a través de la visión oficial. La visión desde el Poder Judicial, más allá del tema de sabemos, o por lo menos que se conocía su existencia, y vamos a hablar únicamente, por supuesto, de los dos juzgados que trabajaban con los menores, que eran, en punto de vista correccional, el O y el L. Me parece oportuno señalar que en la nota que hemos visto del titular del juzgado correccional letra O, el doctor Marcelo Arias, la mención al Memo 40 existe, pero la regla que surge precisamente de la nota es que toda entrega, toda libertad o derivación a un instituto de un menor se hace previa consulta con el magistrado y que el Memo 40 era una excepción de la cual la disponía el comisario sin actuaciones ni intervención del juez. Pero era la excepción, nunca podía ser la regla. El doctor Carlos Stornelli también lo recordó como un mecanismo para agilizar la entrega del menor, para evitar que esperara detenido la consulta judicial.
¿Y cuál es el caso que citó Stornelli? Por ejemplo, cuando un agente de calle llevaba injustificadamente a un menor hasta la dependencia policial. Se había equivocado, había que hacer rápido la entrega del menor. Y Bormida, de otra época, con menos tiempo en la función de secretario, se pronunció, más allá de algunos matices, de manera similar a Stornelli, y asoció la aplicación del Memo 40 a aquellos casos en que la derivación del menor había sido injustificada o había sido manifiestamente improcedente. Y se encargó Bormida de explicar algunos casos donde se imputaba vagancia o venta ambulante que motivaron la reacción precisamente de ellos ante la detención de personas involucradas en esos quehaceres o que se le imputaba esos quehaceres. Ya vimos Luis Juan Torres, que dijo que el Memo 40 no era incumbencia de él y que le correspondía únicamente a la policía. Y el doctor Piotti también habló de un trámite para agilizar la entrega de los menores, que siempre tenían conocimiento el tribunal, y señaló un caso donde se aplicaba el Memo 40, que era cuando no podía el titular de la dependencia localizar a los secretarios correccionales, lo cual era prácticamente imposible que ocurriera que a ninguno lo pudiera localizar. Con lo cual le daba también un viso de cierta excepcionalidad. El juzgado correccional de Traele, el doctor Ciruzzi, también lo ha limitado a un tema de agilización de la entrega de los menores a la familia. El doctor Caimi ya vimos que tenemos únicamente las instrucciones que dio en su momento y ya le hemos mencionado. Y también ya hemos dado cuenta de las versiones dadas por María Inés Quiroga y Virginia Gourenco, secretarias del juzgado del doctor Caimi. En consecuencia, más allá de las que aparecen como interesadas versiones por su involucramiento precisamente en los hechos de Lisieri y Muñoz, está claro que la aplicación del Memo 40 o el Memorándum 40 en materia de detenidos menores era de aplicación excepcional, porque la regla era la comunicación al juez, que solo operaba en determinadas situaciones sin mayores trascendencia y siempre orientadas en beneficio del menor. Y que esas situaciones debían ser evaluadas por el jefe de la dependencia examinando el caso concreto y no mirando únicamente la edad que tenía la persona que se le ponía enfrente. Ahora bien, el otro interrogante es si se ajustaba la situación de Bulacio para la aplicación del Memorándum 40. Y esto nos conduce nuevamente a algo que ya he analizado y mencionado, que es el tema de la cuestión de los motivos de la detención de Bulacio, pero particularmente ahora, al margen de esto, ¿qué conocimiento tenía particularmente Expósito de los motivos de la detención de Bulacio? Porque el conocimiento de estos motivos era la única forma que tenía para convalidar la detención de Bulacio.
Y de esta perspectiva, no está acreditado ese conocimiento que necesariamente debe tener Expósito. Cierto es que Expósito no fue el autor material de la aprehensión, pero al momento de justificar la detención de Bulacio y su permanencia en la dependencia, lo hizo en función o blandiendo ese famoso memo 40 y en consecuencia, en ese marco debe responder penalmente. Como ya vimos, no hay una versión oficial que nos indique en qué razones, motivos o circunstancias fue detenido Bulacio esa noche del 19 de abril de 1991, ya que la sola mención que surge a fojas 170 y 171 en cuanto se consigna en forma genérica la ley 10.903 para intentar justificarla, es una invocación que no resulta suficiente para avalar la privación de la libertad ambulatoria del menor. Repito que la única versión que tenemos de la detención de Bulacio parte de las personas que lo habían acompañado en la oportunidad, porque no hay versión oficial. Ese es el problema. ¿Qué pasaría si ninguna de las personas que presuntamente lo acompañaban a Bulacio se hubieran manifestado respecto a Bulacio? ¿Qué pasaría si lo hubieran hecho falsamente? ¿Qué pasaría si se hubieran contradecido entre sí? Lo único que sabríamos es que Bulacio, en la noche del 19 de abril del año 1991, estaba detenido en la comisaría 35. Es lo único que sabríamos. Ahora, la razón y las circunstancias la ignoraríamos totalmente. La situación de Bulacio, como la de otros detenidos en esa oportunidad, es encuadrada en los registros de la comisaría en una forma genérica y sin ningún aditamento que permita establecer los motivos reales de la detención. Y es más, esa cita a la ley 10.903, que no trae ninguna especificación, lo cierto es que tampoco hacía mención al memorándum 40. El memorándum 40 aparece cuando le es reclamada una explicación a Expósito por parte de Petillani a fin de que justifique por qué razón y en qué circunstancias estaba detenido. Hasta ese momento, en los registros de la comisaría, el ingreso, la única que teníamos como registro y insuficiente, era la ley 10.903. Nada más. Salvo alguna muy puntual, no se establecen en realidad las motivaciones, no solamente de la detención de Bulacio, de ninguna de las personas, concretamente los motivos de ninguna de las personas que se fueron detenidas en esa oportunidad. Y en cambio sí aparecen dentro de los relatos aquellos que permiten establecer una detención realizada por personal policial de manera indiscriminada, en forma masiva, sin atender a un patrón determinado que no fuera el solo hecho de detener a quien el personal policial
decidiera en ese momento, sin razones valederas o injustificadas, proceder a la detención de los mismos. Y en tal sentido, yo me permito señalar el propio oficio que envía Espósito al juez Petillani el 20 de abril del año 1991, a Fojas 1415, cuando al requerírsele informes sobre la detención de Bulacio, ya iniciada la causa penal, dice: el citado menor fue remitido junto a otras personas por hallarse en inmediaciones del estadio, lugar donde se realizaba un recital de música rock, encontrándose la totalidad de localidades agotadas, motivo por el cual permanecían en inmediaciones del lugar sin causa justificada. Se agrega que, además del motivo antes citado, todas estas personas intentaban ingresar, es decir, colarse, perturbando de esta forma la fila que había en la entrada, conformada por aquellos que tenían sus respectivas localidades, y luego agrega más adelante que al no poder adquirir entradas se quedaban en el lugar, produciéndose una aglomeración que interrumpía el tránsito vehicular sobre la avenida Libertador, situación esta que trató de remediarse colocando personal policial para evitar posibles accidentes y remitiendo a la dependencia a los que insistían en permanecer en las inmediaciones. ¿Está claro? Espósito lo tenía detenido a Bulacio en la comisaría 35 y no sabía por qué. Bulacio no había sido detenido por permanecer en el lugar sin causa justificada y no tener entrada. No había intentado colarse perturbando el orden de la fila de los que estaban en la entrada. Tampoco había formado parte de la aglomeración que interrumpía el tránsito. Bulacio supuestamente, y digo supuestamente porque ya lo referí las razones, había sido detenido en otra parte del estadio, atrás del estadio, cuando supuestamente había querido ingresar clandestinamente al mismo. No hay, inclusive cuando se menciona el memorándum 40 por parte de Espósito, ni siquiera en esa oportunidad da cuenta del motivo de la detención de Bulacio. Solo habla de la aplicación del memo 40, nada más. Asimismo se ha señalado, porque como no hay motivos, se habla en forma genérica. Entonces, se ha hablado de la función genérica de la Policía Federal de proteger a los menores, de la manda de protección que emanaba de la Ley 10.903 y de la existencia de esos edictos policiales que justificaban el conducir a los menores hasta la sede de la comisaría cuando se encontraban en la calle alejados de sus mayores o de sus padres en situaciones de peligros. Todos evidentemente muy loables propósitos, pero que en este caso particular son mencionados o referidos para justificar lo injustificable que era la detención de Bulacio. No vinculándoselo, porque no hay, desde el punto de vista oficial, no vinculándoselo a Bulacio en alguna contravención o delito específico que podría justificar de alguna forma su detención, ya sea como autor o como víctima, no se advertía que Bulacio se encontrara en una situación de peligro moral o material que justificara por su calidad de menor ser conducido a la dependencia policial. Bulacio había concurrido a un recital de rock junto con amigos de la misma edad o similar. No iba con los padres a un recital de rock. La situación en que se encontraba Bulacio, en la situación en que se encontraban los miles de jóvenes que habían concurrido a ese lugar con el mismo propósito.
Entonces, si la situación era la misma para todos los menores que se encontraban en el lugar, no se advierte, desde esta perspectiva, la existencia de esa circunstancia que implicara un peligro moral o material, particularmente para Bulacio, quien no se encontraba en una situación distinta a los miles de jóvenes de la misma edad o menores que habían concurrido al lugar, y respecto de los cuales no se tomó ninguna medida de protección, porque en realidad, si la circunstancia de estar en ese lugar, en esa circunstancia, era de peligro moral y material, entonces el personal policial tenía que haber detenido a todos los menores. Pero en realidad, la mayoría de los detenidos no eran mayores. Había una buena cantidad de menores, pero la mayoría eran mayores de edad. Por otro lado, entiendo yo que no condice con ese interés genérico de la protección de un menor, o sea, lo detengo para protegerlo de un peligro. Primero, su detección en las causas, en las circunstancias referidas. El ser conducido junto con otros menores a un colectivo donde había personas mayores, donde dentro del mismo colectivo se producían altercados entre la gente que estaban ahí, donde esperaron 45 minutos hasta que se completara el pasaje para poder llevarlo a la comisaría. Tampoco con el hecho de ser alojado, aunque se ha separado de menores, en una celda que en la que solo había, aparte de menores, una sola silla, sin provisión de comida o algún elemento que le sirvieran, o abrigo inclusive, si hubiera sido requerido. Y además, sin noticia a los padres. Consecuentemente, aún cuando podamos pensar en las atribuciones y tenerlas por válidas que otorgaba el memorándum 40 al titular de la dependencia, lo cierto es que en este caso específico no está acreditado las circunstancias que podían llevar a la aplicación del mismo y justificaran de alguna forma la privación de la libertad ambulatoria de Expósito. Sucedió lo mismo con Bulacio que con la detención de los mayores. Se pretendió blanquear la ilegalidad a través de, para los mayores, ponerle el rótulo de identificar, y para los menores la ley 10.903. Es que se subvierten así los términos que dan legitimidad a la detención por parte de la policía sin orden judicial. Primero se produjeron detenciones de manera indiscriminada y no atendiendo a criterios de razonabilidad o especificando los motivos, para luego, una vez producidas, tratar de encuadrarla dentro del variado menú que tenía la policía para poder intentar justificar por qué tenía una persona alojada en dependencias policiales. Pero al margen de esto también hay otras consideraciones que puedan realizarse respecto del mismo 40. ¿Cuándo podía extenderse la privación de la libertad en estas circunstancias? ¿Cuándo se podía tener privado, qué tiempo privado de su libertad a un menor por aplicación del memorándum 40? Y aquí nuevamente aparecen las diferencias
entre el propio personal policial, quizás algunas más sutiles. Vemos como Lisieri y Muñoz también se cortan por su lado, en el sentido de que mencionan que en realidad Lisieri no había un plazo estipulado para la entrega, que entendía que debía ser lo más rápido posible, y mucho más en este caso, donde después de haber sido derivado a un hospital. Muñoz señaló, a su vez, que no tenía tiempo para la entrega, pero que era necesario urgir la citación de los padres para que concurrieran a buscarlo. Y agregó, pese a no referir a un tiempo específico, que 4, 5 o 6 horas era lo prudencial, que a partir de ahí empezaba ya a tener la preocupación de tener a un menor alojado en la dependencia policial, que quizás si vivía fuera de la capital se esperaba un poquito más, y que era bastante discrecional, pero que no podía nunca, bajo ningún aspecto, alargarse 10 horas, que cuando esto se producía ya se debía comunicarse inmediatamente al juez, aún en el memo 40. El comisario general Osvaldo Capozzo, remarcando que el propósito que tenía el memo 40 era proteger al menor de una situación de peligro del momento, el objetivo se cumplía con retirarlo de esa situación de peligro, pero para entregarlo inmediatamente a los padres, con lo cual debía ser un muy breve tiempo. Y señaló Capozzo que precisamente la prioridad en el memo 40 era el apartamiento del menor para entregárselo a los padres. Esa era la razón de ser. También Civali, mencionando que se aplicaba a un menor vulnerable y que era una actividad de resguardo, hablaba de notificar inmediatamente a la familia para que sacarlo de la dependencia policial. Latancio, también en el mismo sentido, de cuál era la razón y de qué forma no podía permanecer el menor mucho tiempo. Es más, Latancio coincidió de cierta forma con Muñoz cuando hablaba de que lo normal, lo que podía tenerse era 3, 4, 5 horas, era demasiado para estar en una dependencia policial, porque, según él mismo señaló, si bien entendía que no había límite, lo cierto es que el jefe de la dependencia sabía que una comisaría no es para un menor. También Bormida y Piotti son coincidentes en señalar este punto, más allá de algunos matices en sus declaraciones, que la detención de un menor en la comisaría debía ser breve. Sin embargo, más allá de lo que la prudencia y el sentido común podía indicar, que es lo que en definitiva están dando cuenta tanto el personal policial como los funcionarios policiales citados, el plazo estaba reglamentado de alguna forma y era de conocimiento de Espósito por estar vinculado a su calidad de policía, jefe de la dependencia, y en la medida que iba a hacer uso de una facultad que le otorgaba el memo 40. En las actuaciones que el entonces jefe de la Policía Federal, Jorge Luis Pacero, envía al juez Petillani cuando es interrogado sobre el memo 40, esta actuación son las de 523, 526, surge ya casi al finalizar, porque ponía en conocimiento de una resolución o un memorándum, una orden interna que había sacado para tratar de remediar o paliar lo que implicaba el memo 40, que prácticamente dejaba lo mismo con cambio de nombres,
pero sí hacía una breve síntesis de las situaciones en las cuales se podía privar de libertad, hablando de la excepción precisamente de la detención en forma oficiosa, pero sí señaló también que cualquiera fuera la intervención de la fuerza policial, de todas las que enumeraba, contravencional, Memo 40, el menor no podía permanecer en la dependencia, en ningún caso, más de 8 horas. Esto conforme al artículo 322 del Reglamento General de Normas sobre sumario de prevención, exposiciones, procedimientos y cooperaciones varias y auxilio de la fuerza pública. Y agregaba Pacero en esa oportunidad, más allá de la cita de esta norma, que cualquier demora que haga superar ese plazo implicaba que debía a partir de ese momento hacerse actuaciones con la intervención judicial. Walter Bulacio, de acuerdo al testimonio de quienes lo acompañaban, habría sido detenido alrededor de las 22 horas del día 19 de abril y conducido a un colectivo que después lo llevó hasta la comisaría 35, donde arribaron alrededor de las 23 horas y allí se permaneció hasta después de las 10 horas, cuando se descompone y es llevado por el personal médico convocado hasta un hospital público donde quedó bajo custodia policial. Consecuentemente, inclusive de esta óptica, la permanencia de Bulacio en la comisaría excedió largamente lo establecido reglamentariamente y lo que era esperable para el atinado criterio del titular de la dependencia en los términos inclusive previstos por el Memo 40 a que hace alusión, que resultaba de aplicación, según dijo el imputado Expósito. La notificación a los padres también es un punto que tiene que ver con las circunstancias de la detención. Todos los que han declarado en esta causa y vinculándolo sobre el Memorándum 40 han sido claros las circunstancias que motivaban la detención del menor en la vía pública por razones de encontrarse en situaciones de peligro material o moral. Y que la única finalidad que había era la rápida entrega a los padres para sacarlo de esa situación en que se encontraba. Por supuesto que esto estaba ligado a que se hiciera también una inmediata comunicación a los padres, la única forma de que podían enterarse de ese que encontraban detenido. Expósito, como titular de la dependencia y según su criterio por el uso del Memo 40 o por la ley 10.903, se había colocado en poder o siendo la custodia de Bulacio en su condición de detenido en la unidad, en la dependencia a su cargo. Por lo tanto, también asume, por supuesto, la responsabilidad que implica la comunicación a los padres. Sin embargo, ello no ocurrió. No hay constancias de comunicaciones telefónicas o telegráficas realizadas por Expósito o personal a su cargo de parte de la comisaría 35, dirigida a alguna dependencia policial cercana al domicilio de los padres de Bulacio para ponerlo al tanto de la novedad. Es más, de los testimonios colectados en la causa, no surge que los llamados telefónicos realizados a los padres para que concurrieran a la sede preventora lo hubieran realizado el personal policial, sino que le era ofrecido a los menores y de acuerdo a los tiempos que manejaba el personal policial,
el momento de llamar por teléfono ellos mismos a los padres para que pasaran a retirarlo. Esta metodología, en realidad, teniendo en cuenta el deber de custodia que tenían, no ejercía ningún contralor sobre la llamada del menor, no sabiendo en forma fehaciente si habían comunicado o no a los padres su situación de detención. En el caso de Bulacio, tampoco es atendible, en función de esta responsabilidad asumida, que se confiara en la propia versión que diera Casquet a Espósito, según refiere, en el sentido de que su hermana se había comprometido a avisarle a los padres de Bulacio lo acontecido. Es más, debía confiar inclusive hasta la hermana de Casquet, que no conocía, cuando, independientemente de la gestión que podía hacer, su obligación era precisamente comunicarse en forma oficial con los padres sobre la detención de Bulacio. Medida que debo mencionar, ni siquiera tomó cuando se agrava la situación de Bulacio con la descompensación que sufre en la mañana del 20 de abril, y ni siquiera en esa oportunidad pone en conocimiento de los padres sobre la situación en que se encontraba el menor, detenido y derivado a un hospital. La situación particular de Walter Bulacio, desde el punto de vista de su salud, también es una cuestión que debe tenerse en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con la legitimidad de su detención, una de las circunstancias que se ha mencionado también en la causa. Porque todos aquellos que se expidieron sobre el memorándum 40, tanto integrantes del Poder Judicial o integrantes de la fuerza policial, han sido en ese sentido coincidentes en referir que, aún aplicando el memorándum 40, las circunstancias de una afectación de la salud, y mucho más de las particularidades que presentaba la de Bulacio, llevaba indefectiblemente, en el mismo momento de tomarse los recaudos para atender la salud del menor afectado, a poner en conocimiento de lo ocurrido, a impartir la novedad al juez en turno para que tomara conocimiento de esta circunstancia. En este caso de Bulacio tampoco ocurre ello. Fíjese que Bulacio es atendido en horas de la mañana del día 20 y derivado al hospital Pirovano, y ninguna actuación se labra y no se pone en conocimiento de ningún juez la circunstancia allí ocurrida. Las primeras actuaciones que se labran judicialmente con intervención de un juez se producen en la tarde del 21 de abril y no a instancias de depósito, sino por la denuncia que realizan los médicos del hospital del Sanatorio Mitre, quienes reciben en hora del mediodía a Bulacio, que había sido derivado del hospital Pirovano y Fernández. Por lo tanto, y resumiendo, en este punto que estamos analizando, por más que pueda sostenerse que la inveterada aplicación del Memo 40 o Memorándum 40 por parte de la Policía Federal podría en principio hacer pensar en la existencia de un error de prohibición, en este caso particular de Walter Bulacio que ya he explicitado, considero improcedente llegar o arribar a esa conclusión, por cuanto, a mi juicio,
su situación, por las razones que ya he esbozado y mencionado, no encuadraba en los términos del Memorándum 40 y con su invocación solo se ha pretendido otorgarle algún viso de legitimidad a una actuación a todas luces ilegal en lo tendiente a la privación ilegal de la libertad del nombrado Bulacio.